Esta part del programa d'avui, esta entrevista, vaig a dedicar-la a totes aquelles persones amants de les històries i els jocs de rol. Jo sé que esta tele ho veu moltíssima gent que li agrada aquest tipus de joc, aquest tipus de literatura i aquest tipus d'històries. Així que atentos, perquè anem a parlar d'un llibre, ¿vale? D'un llibre d'aventures de rol. Podríem dir un llibre un llibre de aventuras autojugables, ¿no, Eso Mariano? es, sí, precisamente. ¿Qué tal estás? ¿Estás más cómodo hablando en castellano? ¿Hablamos en castellano o valenciano? Agradecería el castellano porque es mi lengua materna, pero Vamos a ambas hablar en lenguas. castellano. Mariano Sáez es el autor de Los asesinatos del juguetero. Así es. Un libro que publicaste en septiembre de 2019. Cuenta unas historias, la verdad que impresionantes, basadas en la España de 1926. Así es. Háblanos un poco de qué es los asesinatos del juguetero. Bueno, Los asesinatos del juguetero es una aventura para jugar a rol, ¿vale? Los juegos de rol pues, son un tipo de juego de mesa en el cual pues, los jugadores toman el papel de unos personajes que van a participar dentro de una historia que se va a desarrollar en una época concreta, que es esta. Háblanos de la historia. La historia hemos dicho que está ambientada en 1926, un momento complicado en España, ¿no? En el que está finalizando, creo que es el reinado de Alfonso XIII y empieza Primo de Rivera. Cuéntanos. Sí, a ver, 1926 estamos en medio de lo que es la dictadura de Primo de Rivera. Lo que está sucediendo en este momento es que hay un criminal que digamos que está desbordando a las autoridades de la época. Entonces el rey Alfonso XIII decide, con la ayuda del director de la Guardia Civil, que en ese momento era Ricardo Burguete, montar un grupo especial para intentar detener a ese criminal. Ese criminal, además, tiene una peculiaridad, y es que está cometiendo una serie de atentados utilizando unos juguetes mecánicos muy avanzados para esa época, que están además atacando a personalidades del régimen o personas con una gran cantidad de dinero. Por si fuera poco, además se piensa que los sicarios de este juguetero, que así se hace llamar, tienen capacidades sobrenaturales, es decir, pueden aparecer o desaparecer a voluntad o incluso pues, son resistentes a los ataques de las balas. Entonces, pues bueno, creen que ese personaje, digamos que se está creando una reputación muy oscura dentro de los bajos fondos, y por eso ese grupo. Por lo que estás contando, estamos utilizando elementos reales con elementos fantásticos. Efectivamente. ¿No? Por una parte está digamos que hay una labor de documentación respecto a la época, digamos una especie de trabajo de microhistoria, y después hay una parte que ya está basado completamente en un mundo literario fantástico. De hecho, se basa en la literatura del escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Con los mitos, ¿no? Eso es, los mitos de Cthulhu, de Chulu, como cada persona lo pronuncia de una manera, es que es una grafía muy complicada. A ver, vamos a centrarnos aquí en el libro que tengo aquí delante. Tenemos una primera parte en la que estarías hablando, pues, bueno, nos estás situando en la historia, en el momento, ¿no? Hay por lo menos unas 10-15 páginas casi reales. Mira, hablas, aquí veo Castalla, Onil, Ibi. Ahora, ¿por qué te centras en 3 localizaciones? Sí, 3 localizaciones. Madrid. Eso es. Alcoy y Ibi. Ibi, sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar porque, bueno, yo soy profesor de historia, soy un apasionado de esto, y entonces quiero crear pues, un ambiente lo más realista en todo lo posible, aunque luego se mezcle con la ficción. Y luego, ¿por qué estas 3 localizaciones? Porque me gusta mostrar la España de la época a 3 niveles, ¿vale? Primero, desde lo que es la capital del país, y después una ciudad industrial que fue tan importante durante el siglo XIX y principios del siglo XX como es Alcoy, y después también lo que viene a ser la villa de Ibi, que durante esa época tiene ya una incipiente industria juguetera que va a ser importantísima y muy conocida en toda la península. Por eso, 3 niveles, cada vez una ciudad más grande hasta llegar a una más pequeña. Además, como es una historia que no solo es del género fantástico, sino que también tiene elementos de terror, porque de hecho la literatura de Lovecraft era de terror.
se va, digamos que creando un ambiente cada vez más opresivo para que los jugadores pues puedan digamos que degustar la época por completo, o por lo menos ese tipo de género. La maquetación me recuerda a los periódicos de principios del siglo pasado, ¿no? Sí, así es. De hecho, esto es obra de la directora de arte de la editorial, que es Esther Sanz, que hizo un trabajo maravilloso. Sí, sí, se ve. Y luego, pues lo que son las imágenes, pues por ejemplo tenemos la portada que, un momentito, era... Toma. No, se me acaba de olvidar el señor. El autor de la portada, ¿no? Sí, era de Alejandro Villén, es malagueño y es un artista maravilloso. Ha hecho unos dibujos que son muy... Sí, además también está Cristian Huertas y la propia Esther, que también tiene algunas ilustraciones. Perdón que lo haya tenido que mirar, seguramente que si lo ven ellos se me van a cabrear y después de tantas veces... Bueno, pues no se cabren, que es que ahora aquí Mariano viene a la tele y se ha puesto un poco nervioso. Eso, ¿no? Lo dejamos en los nervios de la tele. Vale, hablamos de esta historia, ¿no? Hay un recuadro muy importante. Tú has tenido que investigar mucho, has tenido que buscar mucha información, porque aquí hay un recuadro en el que pones reloj de pulsera 18 pesetas, manta de matrimonio 16 pesetas, cepillo de dientes 2 pesetas. Es el reflejo de los precios de la época, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, primero ha tenido una larga labor de archivo pues para intentar describir cada uno de los elementos que aparecen con la mayor fidelidad dentro de lo posible, y luego pues ese detalle en concreto que estás mencionando, pues estuve haciendo pues un volcado de periódicos, estuve buscando en hemerotecas para intentar localizar precios reales de la época para que, bueno, pues estuvieran todos los detalles aquí reflejados. Que fueran reales. ¿Cómo? Sí, reales, sí, completamente reales. Vamos a ver, salvo la parte bueno, de la ficción, tanto lo que es la trama de misterio como lo que es la parte de terror, todo lo que es la ambientación es absolutamente real, salvo pues cualquier error que yo haya podido cometer como historiador, que eso es, bueno, pues lo meramente humano. Después de presentarnos o de situarnos en el lugar y en la época, nos presentas a los personajes, 5 personajes, ¿no? Serían los 5 protagonistas. Eso es. ¿no? De hecho, pues digamos que son personajes prototípicos dentro de una historia de rol. Entre ellos, bueno, cada uno de los jugadores va a llevar a uno de estos y tienen una serie de habilidades específicas para que cada uno, pues digamos que brille dentro de la historia. Tenemos, pues por ejemplo, a un detective privado, tenemos a una escritora, tenemos a un locutor de radio, o tenemos a un historiador muy moderno para su propia época. El historiador profesor serías tú. Bueno, más que yo, realmente está basado en 2 historiadores que bueno, pues por lo menos en su momento, pues digamos que a mí me resultaron inspiradores. Uno de ellos es el señor Arcadio del Castillo Álvarez, que fue uno de mis profesores durante la licenciatura, y el otro es el señor Menéndez Pidal, que bueno, pues para la historiografía española pues ha tenido bastante importancia. Y de hecho el personaje se llama Arcadio Pidal por esta mezcla. De hecho, Arcadio, mi profesor, era un gran aficionado a la literatura de Lovecraft, y por eso le hago un pequeño homenaje dentro de este libro. Después de presentarnos a los personajes, aquí tienen cada personaje tiene sus peculiaridades para luego poder jugar, ¿no? Sí, efectivamente. Se cuentan varias cosas. Bueno, se añaden unas estadísticas para utilizarlas con las reglas de juego, se cuenta una descripción del personaje y después se cuenta la propia historia de este personaje dentro de la ficción, con el fin de que, bueno, pues el jugador pueda interpretarlo. Los juegos de rol, al fin y al cabo, pues tienen una parte de interpretación o de teatro, y que bueno, pues puedan interactuar dentro de ese ambiente lo mejor dentro de lo posible. ¿Qué papel juegan todos estos personajes de ficción que vemos reflejados también en el libro? Los personajes secundarios estamos hablando. Sí, vamos a ver, esos personajes van a ayudar o a poner trabas a los personajes principales. De hecho, hay personajes tanto ficticios como personajes reales. De hecho, aparece el propio rey Alfonso XIII, o aparece Ricardo Burguete, que era el director general de la Guardia Civil. O sea, son personajes que bueno, pues que existieron en la época y que tuvieron un papel muy relevante en su momento. Y luego, pues personajes puramente ficticios que bueno, pues van a formar parte de la trama.
Cada personaje, como este, también tiene su tabla al lado Sí, para poder jugar, ¿no? efectivamente, esta es una de las criaturas fantásticas que de hecho aparecen dentro de esta historia. Es como, digamos que es una criatura que se supone que aparece desde la prehistoria y que se mantiene aquí, digamos que oculta, hasta que, bueno, pues digamos que los personajes jugadores se encontrarán con ella de manera bastante abrupta. ¿Cómo te nació la idea de crear este juego, Pues, este libro, ¿no? Eso empezó en torno al año 2010. Estaba yo al final de mi licenciatura, formamos un grupo de amigos para jugar a juegos de mesa y en concreto a juegos de rol. Uno de mis amigos digamos que propuso organizar una actividad en este sentido. Me enseñaron un juego que a mí me pareció maravilloso en su momento, que era La llamada de Chulu, que estaba precisamente basado en la obra de Lovecraft y demás, y entonces pues a partir de eso nació la inspiración de este trabajo. De hecho, pues de estas reuniones, primero diseñé esto para mis amigos y después ya me planteé que tuviese pues una distribución a nivel editorial. Cuando se lo presentas a editorial No Solo Rol, No sí. Solo Rol, lo coge enseguida. Bueno, yo hice, digamos que me presenté ante ellos en unas jornadas que hubo en Mollina, en Andalucía, y bueno, pues yo llevaba básicamente este trabajo bajo el brazo. Me acerqué al director de la editorial, que es Manu Sueiro, les mostré mi trabajo y entonces pues dijeron que lo iban a estudiar. Pasaron unos meses, lo estudiaron, consideraron que la obra pues podía resultar de su interés y entonces pues a partir de ahí fue, digamos que llegamos hasta el año pasado, en la cual pues ha habido un proceso de mejora, pulimiento, hasta encontrar la obra que tenemos entre manos. Realmente se convierte en éxito de ventas, ¿no? Sí, bueno, dentro de que los juegos de rol pues son un espacio pequeñito, sí que... Tiene su público, eso quiere decir que lo aceptó muy bien. Sí, de hecho, bueno, pues en Ateneo Comics, en Alicante, se agotó pues el primer fin de semana, han tenido varias reposiciones. En Gigamés, en Barcelona, que es una de las principales tiendas que hay en España, pues fue un número 1 en ventas en octubre, con lo cual puedo estar contentísimo, dado que yo soy un autor totalmente desconocido y bueno, pues muy agradecido a los lectores, que además no solo la cuestión es lo importante ya no son las ventas, sino que la gente lo juegue y que disfrute de su lectura. Lo que he leído pues a través de reseñas en internet o cartas que me escriben los lectores, dicen que les ha gustado mucho este trabajo y que bueno, pues que lo están disfrutando, que es realmente a mí lo que me llena como autor, más que la propia venta. ¿Sería complicado para los que están empezando en el mundo del rol o es...? No, es accesible a todo el mundo. De hecho, en este pequeño librito está todo. Está la explicación de qué son los juegos de rol, se explica completamente lo que es la propia época para que ni siquiera necesiten saber de historia, y luego al final del libro se incluyen las reglas de cómo jugar a este juego en concreto para que, pues eso, lo tengas todo en un solo libro. No costaría nada empezar. Bueno, si tienes una ligera idea de lo que es el rol antes de empezar estaría bien, pero que con eso es suficiente, y sino que se pueden acercar a cualquiera de las asociaciones que hay en las distintas ciudades o localidades, que seguro que estarán encantados de explicarles lo que es esta fantástica afición. ¿Dónde lo podemos comprar? Pues Bueno, se puede encontrar en tiendas especializadas en juegos de mesa. Se puede pedir por encargo o directamente lo puedes encontrar. De hecho, ahí en Ateneo Comics está, y aquí en Alcoy seguro que si una persona se acerca a Gobelet o la que era conocida como Manhattan Comics, no recuerdo cómo se llamaba, sí, seguramente... que ha cambiado el nombre, sí. Ha cambiado el nombre y no recuerdo cómo era. Lo pide y se lo piden enseguida. Sí, probablemente, o directamente si lo pides a la editorial o buscas en alguna tienda online, lo puedes encontrar incluso en Amazon, en Tesoros de la Marca, en Racotienda, cualquier tienda especializada en este tipo de cosas se puede localizar fácilmente. Mariano, gracias por venir, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias por invitarme. Está muy bien cuidado, es un trabajo muy bien cuidado, porque ya solo como libro es muy interesante, la maquetación, la presentación, y la época de la que hablas es una época muy bonita también, muy interesante, la de 1926. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Un placer? Un placer, encantado. Bueno, pues ja ho saben, a tots els amants del rol, que jo sé que són molts, perquè este programa el veuen molt,
Es recomane, Los asesinatos del juguetero. Me gusta porque el nombre es muy de Eevee. El juguetero, el juguete. Sí, sí, precisamente. Me gusta este nombre. Con lo qual, ja ho saben, si no el troben en les tendes, demanen-lo i volen que bé s'ho passen. No se'n vagin per què? Pues perquè ara se n'anem a Banyeres, perquè este matí hem estat visitant les futures instal·lacions del nou centre d'Alzheimer. Així que en un momentet me planten Banyeres i es contem tot el que hagi passat.